Bueno, ya tenemos 4 personas conectadas en nuestro webinar y vemos que están ingresando más. A las personas que ya se están conectando a este webinar, les quiero dar la bienvenida. A todos, muchas gracias por su puntualidad. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que de verdad esperamos que sea un espacio de mucho provecho para ustedes, para sus compañías, para sus negocios. Em, En este momento vamos a dar unos cuantos minutos de espera para que más personas se puedan conectar a nuestro webinar. De nuevo, muchas gracias por su puntualidad y ya volvemos. Aprovechamos también de saludar a todos quienes se conectan. Si quieren, ahí en el chat pueden escribirnos desde qué país. Así aprovechamos también de saludarlos. A veces nos visitan gente de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, entonces Así es. Centroamérica. Así que pueden escribir ahí en el chat para saludarlos. También pueden dejar comentarios, preguntas en la medida que vamos avanzando con el webinar. Así que ahí está abierto el chat. Me imagino, ¿no? Está abierto el chat ahí para que todos puedan escribir. Sí. En este momento vamos a compartir un video para que podamos esperar a que más personas se conecten. Gracias. ¿Estás preparado para afrontar un ciberataque? ¿Estás seguro de que tus empleados y terceros se comportan como esperas? En un mundo hiperconectado, la ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad. Según Cybersecurity Ventures, el costo del cibercrimen para el 2025 costará 10.5 billones de dólares en daños. Estas cifras demuestran que la ciberdelincuencia mueve una cantidad desorbitada de dinero. De hecho, si fuera un país, sería la tercera economía mundial más fuerte después de Estados Unidos y China. En 2023 se registraron numerosos incidentes de ciberseguridad en América Latina. Los incidentes más reportados por tipo de ataque son: 1. Ataques de ingeniería social. 2. Robo de credenciales de acceso. 3. Infección de malware. 4. Ataques de phishing. 5. Explotación de vulnerabilidades. Además, el sector retail es uno de los más vulnerados, con un 28% de ataques cibernéticos, seguido del sector finanza e industria con el 24% y el energético con un 20%. El 28% restante incluye a otros sectores. Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas. Las organizaciones deben anticipar, resistir y recuperar. Por lo tanto, es hora de cambiar de una mentalidad reactiva a proactiva. Invierte en capacidades de búsqueda, detección y respuesta 24/7. ¿Sabes cuál es la postura de ciberseguridad en tu organización? ¿Estás preparado para afrontar un ciberataque? ¿Estás seguro de que los empleados y terceros se están comportando como lo esperas? ¿Tienes los controles adecuados y suficientes para cubrir el panorama de riesgos existentes? Sabemos que te detuviste a pensar desde la primera pregunta. Por eso, DigiSoc es tu socio confiable en soluciones y estrategias de ciberseguridad para enfrentar las amenazas cibernéticas a las que estás expuesto en tu organización. Contáctanos para más información y prevé el riesgo. Enfrenta las amenazas cibernéticas con DigiSoc. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes que ya están conectados en este espacio. De verdad, esperamos de nuevo que sea un espacio de mucho provecho para ustedes, para sus organizaciones. Y sin más, vamos a dar inicio a nuestro webinar. A nuestro primer speaker que quiero presentar es el señor Víctor Anda. Él es el director para Latinoamérica de TX1. Víctor, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes también. Gracias por agendar y apartar este espacio en su seguramente muy complicada agenda, lo cual apreciamos enormemente que nos acompañen esta mañana y buscaremos hacer de esto una gran experiencia para ustedes, dejar en ustedes y compartir mensajes importantes que permitan, por supuesto, considerar este tipo de nuevas tecnologías. Lo que hacemos en TX1 lo hacemos y nos lo tomamos muy en serio. Hacemos ciberseguridad para entornos OT, entornos muy peculiares y con situaciones muy
vaya, necesarias para este ambiente de OT, que no necesariamente se comparten en otras industrias. Recordemos que lo que finalmente busca estas nuevas tecnologías de OT, pues por supuesto recaen en sistemas legados. Y esta no es razón alguna para la cual o por la cual no tengan tecnología de ciberseguridad justamente actualizada, que les permita enfrentar los retos y los desafíos en esta tan importante arena. Lo que verán el día de hoy, y lo presentarán tanto Mitchell como Boris, es lo que hacemos, lo que tenemos listo y lo que hacemos justamente mejor que nadie, lo cual permite a ustedes entregar resultados rápidos y por supuesto enfrentarse contra estos desafíos. Entonces, sin más comentarios, paso y regreso el micrófono. Adelante, por favor, y gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias a Víctor. Bueno, en este momento le quiero dar el paso a nuestro preventa para Perú, Mitchell Pérez. Mitchell, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días. Un segundito, por favor, voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí pueden ver mi pantalla. Todavía no vemos tu cámara. Un momento. Ujú. Listo, vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, como parte de la charla de hoy, básicamente lo que quería hacer es conozcan un poco acerca de Digisoc. Realmente nosotros somos una empresa líder en ciberseguridad que agregamos valor al negocio de ustedes como clientes para proteger el entorno mediante los mecanismos de innovación, inteligencia y tecnología basados en un alto equipo de desempeño. Si en el mercado nosotros estamos en el top 5 de empresas más grandes en Latinoamérica, contamos con uno de los mejores SOC como tal en ciberseguridad. Contamos con más de 26 años en el mercado y como pueden ver en el mapa, contamos con una experiencia bastante grande y una presencia regional en más de 10 países, con 7 oficinas. Y si hablamos de la evaluación de MSCP a nivel global, estamos en el top 83 y a nivel de Latinoamérica dentro de las 5 empresas líderes como tal. ¿Por qué DISOC? Realmente nosotros ya tenemos bastante experiencia, como les había mencionado, la presencia geográfica y un reconocimiento de la industria, como pueden ver, pues, a nivel de Frost Sullivan también tenemos certificaciones y reconocimientos como tal, un staff de más de 200 personas como tal, y dentro de esto tenemos nuestro proceso de innovación como tal para poder pues brindar a nuestros clientes una gran cantidad de casos de uso, cantidad de millones de eventos procesados por día, definitivamente. Y sobre esto nosotros tenemos pues nuestros DocSoc interconectados en 4 data centers. Estos se encuentran en Asbury, Virginia, Atlanta, Georgia, Miami, Florida y Bogotá. En este caso, si hablamos del tema de disponibilidad como tal, es el 99.99% de disponibilidad y como pueden ver, pues en esto se basan pues una gran cantidad de clientes. Nosotros tenemos más de 2.000 clientes. Dentro de estos hablamos, los principales son 50 como tal en más de 10 países, que en este caso pues hablamos de empresas de gran tamaño porque son los empleados de más de 20.000 empleados por cada empresa. Entonces, en ese sentido, pues la experiencia que nosotros les podemos brindar dentro de nuestros servicios, pues es bastante. Y nuestro core de negocio básico es la parte de banca y finanzas. Dentro de esto, la medida media de nuestros servicios es un promedio de 2 años aproximadamente. Si bien es cierto, nosotros hemos revisado y mencionado lo que nosotros hacemos como niveles de seguridad, nuestro core de negocio principales son los servicios de Management Detection and Response. Dentro de esto, pasamos la capa de gobierno de seguridad y como pueden ver, hoy en día, pues la convergencia de redes como tal en los diversos tipos de entornos, tanto como Cloud, IT, IoT, IO para la parte médica, la parte de OT y la parte de redes SCADA como tal, y justamente en ese sentido también tener esa visibilidad del entorno y llegar a lograr mitigar todos los incidentes que se puedan presentar justo en esos puntos principales. Hoy en día nosotros les queremos hablar sobre ello y nosotros dentro de nuestros servicios tenemos también esta capa que también te permite tener esa visibilidad que hoy en día pues muchos de los incidentes se vienen presentando a nivel de ransomware y otros tipos de amenazas
en general que ya les vamos a comentar. Entonces vamos a pasar a al siguiente panelista. Vale, muchísimas gracias, Mitchell, por tu intervención. En este espacio quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando a lo largo de pues, del inicio del webinar. Sin antes, pues, recordarles que a todos nuestros asistentes se queden conectados hasta el final de nuestro webinar, ya que finalizando el espacio vamos a estar haciendo un sorteo entre quienes contesten una pequeña encuesta. Entonces, los invitamos para que participen en este sorteo. Vamos a sortear una Amazon Alexa de quinta generación para que se queden hasta el final. También, antes de darle el paso a nuestro siguiente speaker, les quiero recordar que aquí abajito tienen el cajón de preguntas y respuestas para que nos vayan dejando sus dudas y sus preguntas y al finalizar el webinar nuestros speakers las van a estar contestando. Bueno, entonces sin más, le quiero dar la bienvenida a nuestro speaker, Boris Vázquez. Él es el líder de tecnología de TX1 para Latinoamérica. Boris, te escuchamos. Alejandra, muchas gracias. No sé si me escuchan bien ahí. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me Te confirman que escuchamos ya se ve perfecto. también? Perfecto. Bueno, vamos a revisar un tema que hoy es súper importante, que está tomando mucha relevancia, que es el tema de ciberseguridad en entornos industriales, infraestructura crítica. Y este tema es muy importante porque cada vez obviamente hay más incidentes de ciberseguridad, hay más temas geopolíticos que están impactando a todas las industrias, entonces vamos a hablar de esto, vamos a profundizar un poquito más para entender qué está pasando a nivel del panorama de amenazas y obviamente qué tecnologías hoy existen en el mercado para enfrentar estos grandes desafíos que obviamente necesitamos resolver con prioridad, ¿vale? Entonces vamos a profundizar en eso, vamos a dejar tiempo también para preguntas. Si quieren ir también escribiendo sus preguntas ahí en el chat, nosotros obviamente podemos ir respondiendo a ellas durante la charla. Entonces arrancamos. Bueno, ya lo mencionó Víctor, TX1 es una compañía 100% dedicada a ciberseguridad en entornos industriales. Nosotros manejamos diferentes tecnologías para la protección, eso es sumamente importante. Vamos a ver un poquito también la evolución de los temas de ciberseguridad en entornos industriales, que las empresas principalmente arrancaron por temas de visibilidad, pero hoy obviamente lo que más se necesita es responder, ¿no es cierto? Proteger y responder con mayor velocidad, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos oficinas en diferentes continentes, tenemos oficina, nuestro headquarter para las Américas está en Estados Unidos y obviamente tenemos operación en diversos países, Colombia, Centroamérica, Perú, Chile. Ajá, entonces Brasil, México y desde ahí obviamente atendemos todo el mercado latinoamericano, ¿vale? Eh, Seguimos, estas son las principales industrias donde hoy nosotros trabajamos. Obviamente hoy está tomando mucha relevancia todo lo que es infraestructura crítica. Hay muchas regulaciones que están exigiendo obviamente el implementar controles de protección para temas de ciberseguridad en entornos industriales. Estamos presentes principalmente en empresas de energía, minería, en transporte, comidas y alimentos, fabricación automotriz, fabricación también de microprocesadores, farmacéuticas. Entonces hay oil and gas, entonces nuestras soluciones se adaptan perfectamente a los diversos tipos de industria, ¿vale? Y vamos a ver por qué, cuáles son los problemas específicos que nosotros resolvemos de ciberseguridad en todo este tipo de industria. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre el panorama de amenazas. Esto también es importante conocer, entender qué es lo que está pasando hoy día en términos de ciberseguridad, cuáles son las industrias más atacadas. Estos son datos y resultados estadísticos de los últimos 5 años. Es un estudio que realiza un equipo de inteligencia de IBM basado obviamente en un análisis de billones de eventos de seguridad. Entonces, fíjense, nada más 6 de los 10 sectores más atacados son entornos industriales o infraestructura crítica, ¿vale? Y después hay otros datos interesantes, por ejemplo, el tema de manufactura. Manufactura hoy día es una de las industrias más atacadas. O sea, desde el año pasado, por tercer año consecutivo, fueron una de las industrias más atacadas. Y obviamente también
En América Latina, de todos estos ataques o incidentes de ciberseguridad, América Latina representa un 12%. Hay muchos incidentes que no se conocen, que muchas veces no se reportan, pero obviamente hay un volumen importante de ataques e incidentes que ocurren en este lado de la región. Y también hay un nivel de madurez que nosotros vemos deficiente en América Latina. Si bien se está avanzando mucho en regulaciones, Chile, por ejemplo, es uno de los países que está bastante regulado en términos de normativos, hay leyes de protección de seguridad para infraestructura crítica. Creemos que es importante que otros países, ¿no es cierto?, como México, Brasil, Colombia, Perú, ¿no es cierto?, puedan avanzar también en esa dirección, ¿vale? Entonces, eso es lo que de alguna manera ayuda a que haya mayores controles de ciberseguridad para este tipo de entornos. Ahora, en términos de incidentes, una cosa importante entender que la mayor parte de los ataques proviene muchas veces de entornos de IT. Entonces, si se fijan acá en estos datos de un estudio que se hizo a través de Frost and Sullivan, donde se encuestó y donde se evaluó más de 400 responsables, no solamente de ciberseguridad, responsables, ¿no es cierto?, de la operación y de las compañías, de las principales compañías e industrias, reportaron que de todos los incidentes que habían recibido desde el lado de IT, el 97% de esos incidentes impactaron principalmente en sus entornos operacionales, ¿vale? Entonces, muchas veces los ataques que nosotros vemos provienen principalmente de ataques o incidentes que ocurren desde el borde, por ejemplo, desde el perímetro, desde la red OT o desde el robo de credenciales a través de una vulnerabilidad, por ejemplo, en una VPN o desde el acceso remoto o muchas veces desde la cadena de suministro, también ataques que vienen, ¿no es cierto?, a través de un dispositivo removible, por ejemplo, una USB, un sistema que está en tránsito, que está infectado. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, con más profundidad, de esos grandes desafíos de ciberseguridad y cómo también podemos enfrentar ese tipo de ataques. Entonces, aquí para que vean un poquito con más detalle cómo se originan estos incidentes en OT. La mayoría comienza de nuevo, con un compromiso de un sistema en la red IT, ¿vale? Entonces, estamos viendo principalmente ataques a través de la cadena de suministro. Hoy día es una de las principales preocupaciones que tienen los altos directivos. Estamos viendo también muchos ataques de ransomware que explotan obviamente una vulnerabilidad para tener un acceso inicial, que lo hablaban también en el video, ¿no? Un ataque de phishing, por ejemplo, un usuario desde la red IT, y si las redes no están correctamente segmentadas, si la red OT no está correctamente segmentada o delimitada desde la red IT, estos ataques se pueden propagar, ¿no es cierto?, hacia todos los entornos operativos, ¿no? Ataques dirigidos también es algo que nosotros observamos con mucha frecuencia, a pesar de que obviamente son ataques muy específicos que muchas veces están orquestados por gobiernos, ¿no es cierto?, y tienen un interés más político o geopolítico, ¿vale? Entonces, estos son principalmente algunos de los principales incidentes que nosotros vemos. Entonces, vamos a hablar un poquito también sobre el impacto que tienen estos incidentes. Muchas veces cuando hablamos con el borde directivo, con las personas que toman decisiones, ¿no es cierto?, en términos de ciberseguridad o la compra de soluciones de ciberseguridad, muchas veces lo que ellos están mirando es cuál es el impacto, cuál es el nivel de riesgo, ¿no es cierto?, de una vulnerabilidad, de una potencial amenaza o de que se materialice un incidente de seguridad en un entorno operacional, ¿vale? Entonces, es importante entender el impacto. ¿Cuál es el impacto en que ocurra un ataque o que ocurra un incidente de ciberseguridad? Entonces, por ejemplo, una de las cosas más importantes es obviamente la continuidad de la operación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un evento, un incidente grave de ransomware, por ejemplo, podría detener la operación entre, no sé, una semana a 6 meses. Entonces es bastante delicado también, obviamente, por el nivel de producción que muchas veces tiene una compañía, ¿no? Una compañía de energía eléctrica, por ejemplo, o una compañía de comidas, alimentos o bebidas, por ejemplo, o el transporte. Piensen, ¿no es cierto?, en los sistemas de transporte que puedan estar detenidos solamente horas, genera un impacto, obviamente, también financiero muy grande. Entonces, puede costar, ¿no es cierto? Puede tener un costo muy alto, dependiendo, obviamente, del tamaño de la operación, pero puede ir entre los $100,000 hasta los $5 millones. Entonces, obviamente, depende, de nuevo, del tamaño de la organización y del tiempo que pueda tomar la recuperación de ese incidente. También hablamos de pérdidas de recursos humanos.
no solamente en términos de que pueda haber una falla en una planta, ¿no es cierto?, que pueda poner en riesgo la vida de las personas, sino que hablamos también en cuanto ocurren estos incidentes, obviamente las empresas empiezan con temas de los despidos, ¿no? O sea, la pérdida del personal clave, ¿no es cierto?, producto de un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Obviamente también hay un impacto tecnológico, la destrucción de la información o la pérdida de la continuidad de los sistemas, ¿no es cierto? La pérdida de propiedad intelectual también muchas veces, o el compromiso de los secretos comerciales. El poder recuperar toda esta operación tiene un impacto tecnológico muy grande, ¿no? También obviamente hay otros costos como la gestión de incidentes, hay temas reputacionales muchas veces también y sanciones legales y también no poder cumplir con ciertos contratos. Recuerden que muchas veces las empresas tienen, ¿no es cierto?, que entregar productos, servicios o tienen procesos obviamente muy estrictos de cumplimiento, entonces por lo tanto hay sanciones legales detrás. Entonces el impacto obviamente de un incidente de ciberseguridad, sobre todo hablamos hoy día de la mayor preocupación que es un ataque de ransomware, genera todos estos grandes problemas dentro de un entorno operacional, ¿vale? Ahora, pasando un poquito más al siguiente capítulo, es cuáles son los desafíos de ciberseguridad en entornos OT o sistemas de control industrial. Quise hacer un resumen principalmente para que pudieran ver los top 10 desafíos de ciberseguridad. Vamos a entrar en detalle tal vez en algunos, pero obviamente no podemos hablar de cada uno de ellos por honor al tiempo, pero miren, fíjense, hay unos desafíos que son comunes. El primer gran desafío que ven ahí del lado izquierdo arriba es el tema de la convergencia. Hoy día se habla mucho de la integración de las redes OT con las redes IT para compartir información, para poder hacer analítica de datos. Cada vez más estamos viendo el uso de nube pública, ¿no es cierto?, para poder tener mayor inteligencia de datos y obviamente poder mejorar los procesos productivos, ¿no? Eso hace de alguna manera, ocasiona, ¿no es cierto?, que haya un riesgo más elevado, ¿no?, de sufrir un ciberataque, que la exposición, la ventana de exposición al riesgo obviamente sea mucho mayor, ¿vale? Entonces, hablamos también sobre los ataques dirigidos, incidentes de ransomware, estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, también producto de esta convergencia. Otra cosa importante, otro tema importante es en el piso de producción, las plantas de producción, donde están los sistemas, el core de la operación muchas veces del negocio. También vemos que las redes generalmente no están correctamente segmentadas. Entonces vemos muchas veces que para un atacante obviamente es fácil moverse dentro de un entorno operacional o dentro de un entorno industrial, ¿no? La superficie de ataque hay una amplitud muy grande, o sea, muy fácil poder moverse dentro de la red, ¿no? El otro gran desafío y que es muy delicado es el tema de la gestión de vulnerabilidades, el tema de la actualización de parches, el poder actualizar los sistemas en entornos industriales es sumamente complejo, ¿vale? Entonces, pensar en una estrategia de implementar parches de seguridad o de actualizar los sistemas o de reiniciar los sistemas, ¿no es cierto?, para poder implementar un parche es una estrategia tal vez poco viable. Entonces, hay que pensar en una estrategia más orientada en técnicas de protección a nivel de red, segmentación de la red, control del tráfico, control de los protocolos y obviamente virtual patching, ¿no? Una protección de las vulnerabilidades sin tener que precisamente tocar directamente los sistemas, ¿vale? El otro gran desafío ha sido los temas de visibilidad, a pesar de que muchas compañías hoy que ya sufrieron un incidente o que están reguladas o que el tema de ciberseguridad es preocupante, ya comenzaron con una estrategia de visibilidad. El tema es que visibilidad no es suficiente. O sea, yo puedo tener mucha, amplia visibilidad, pero lo que necesito obviamente es tener tecnología que me permita de alguna manera gestionar los riesgos, tener un control, una protección, ¿no es cierto?, de manera más automática que me ayude a prevenir también los ataques y los incidentes, ¿vale? De nuevo, visibilidad está muy bien, es el primer gran paso, pero las empresas luego de visibilidad necesitan avanzar en una estrategia de protección. Entonces es importante mirar las tecnologías que nos puedan proveer no solamente visibilidad, sino que visibilidad y protección, ¿vale? El otro tema que ya lo mencionamos en las slides anteriores tiene que ver con la protección de la cadena de suministro. Muchos ataques provienen a través de la cadena de suministro, una actualización de software a veces infectada por malware, el uso de un dispositivo USB que pueda estar infectado, la conexión de una máquina a la red
¿no es cierto? Que no sabemos si tienen los controles de seguridad adecuadamente configurados, si las máquinas están limpias, accesos remotos muchas veces que no sabemos precisamente a qué es lo que están accediendo dentro de la red. Muchas veces proveedores que conectan dispositivos en la red OT que permiten el acceso a través de redes inalámbricas o permiten, ¿no es cierto?, el acceso remoto. Entonces es muy delicado y es sumamente importante, obviamente, controlar todos los riesgos de ciberseguridad que provienen a través de la cadena de suministro. Este es un tema importante, cada vez se está hablando más en el borde directivo, entonces se está enfrentando o se está tratando de enfrentar de una manera adecuada la protección de este tipo de riesgos, ¿vale? El otro tema tiene que ver con la implementación de soluciones de ciberseguridad de IT, tecnologías muy avanzadas de ciberseguridad para entornos IT, pero que en la práctica en entornos industriales son complejas, son inadecuadas y son muy difíciles de implementar. Entonces, aquí también hay que poner mucho cuidado de utilizar tecnologías apropiadas, correctas, que hayan sido diseñadas para operar y funcionar de manera correcta en entornos industriales, ¿vale? Y ya para dar término un poquito a esta lámina, hay un tema que también preocupa que tiene que ver con el déficit de profesionales especializados. Entonces acá una cosa importante es trabajar con empresas que puedan proveer una buena calidad de servicio, una buena calidad de respuesta, ¿no? Que no solamente nos ayuden a implementar las tecnologías, sino que nos acompañen en todo el proceso, ¿no es cierto?, de gestión para atender los eventos de seguridad y poder responder rápidamente a las amenazas, a los ataques y a los incidentes de ciberseguridad. Entonces, esos son algunos temas muy importantes. Ya hablamos sobre también el cumplimiento regulatorio, es algo que fuerza, ¿no es cierto?, y que lleva a las empresas al siguiente nivel y que creemos que es muy importante también que eso avance en toda la región, ¿vale? Entonces, el responsable de ciberseguridad de la información o el responsable de ciberseguridad de la operación no solamente enfrenta retos de seguridad, sino que también de usabilidad. Entonces, hay una preocupación por no sufrir una brecha, por no sufrir un ataque, por no afectar, ¿no es cierto?, que un incidente no afecte la operación, ¿no es cierto?, que no me vaya a impactar la continuidad de las operaciones, sino que también que permita que sea una solución que logre un equilibrio entre seguridad y facilidad de uso. Eso es primordial. Una solución que sea simple de implementar, que yo no tenga que hacer cambios en las configuraciones de mis sistemas, que no tenga que reiniciar, que no tenga que configurar las redes o reconfigurar las redes, es algo muy importante. Entonces, sepan que existen tecnologías de ciberseguridad para entornos industriales que son transparentes, que se pueden implementar sin mayor esfuerzo y que nos van a dar esa capacidad de no solamente tener visibilidad, sino que también capacidad de protección y respuesta, ¿vale? Entonces, fíjense acá ahora cómo ha ido evolucionando de alguna manera la ciberseguridad de OT. De nuevo, las empresas principalmente iniciaron con temas de identificación o con temas de visibilidad. Entonces, muchos proveedores desde hace ya más de una década han ofrecido soluciones para el descubrimiento de activos, para poder hacer un inventario, ¿no es cierto?, de lo que tengo en mis entornos industriales, para poder identificar, ¿no es cierto?, brechas de seguridad, vulnerabilidades, pero obviamente ya cada vez más las organizaciones han empezado a priorizar en temas de protección. Entonces se han dado cuenta que la visibilidad solo es un punto de partida, que ahora tengo muchos problemas que debo corregir y obviamente que los sistemas requieren protección, ¿no? Plataformas Windows legadas en entornos industriales, vemos bastante plataformas Windows XP, Windows 7, servidores Windows 2000, 2003, que son sistemas que muchas veces son parte de un proceso muy crítico dentro de la operación, pero que obviamente están pensando en que mantener esos sistemas por un largo tiempo, pero que requieren obviamente protección, ¿vale? Entonces no es tan sencillo, no es tan fácil implementar una tecnología de DDR, donde los sistemas tienen que salir a la nube para poder protegerse en este tipo de entornos. Por eso que es importante, de nuevo, considerar tecnologías que se adapten y que estén pensadas y diseñadas para proteger estos sistemas en entornos tan críticos como es entornos industriales, ¿vale? También después hay empresas que ya han ido madurando cada vez más, o sea, que ya tienen tecnologías de visibilidad, de protección, y obviamente ahora los equipos de ciberseguridad, tanto la experiencia que tienen equipos de ciberseguridad de IT, colaboran de una manera más estrecha con los equipos de OT, ¿vale? Para poder detectar, para poder hacer mayor inteligencia de amenazas, para poder analizar los eventos y obviamente responder de una mejor manera, ¿no? Esto
si lo ven acá en la evolución, sería como ya una base, un nivel de madurez ya más avanzado, ¿no? Si lo medimos de 1 a 5, tal vez podríamos estar en un nivel 4 de madurez, con una estrategia ya implementada de capacidades de detección y respuesta y recuperación, ¿no? Y otro tema que se habla muchísimo hoy y que es súper importante tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Una estrategia de ciberseguridad donde se define claramente cuáles son los riesgos que debemos atender, ¿no? Quiénes son los responsables, cuáles van a ser los controles de ciberseguridad que se van a implementar y obviamente abordar desde ahí una estrategia para enfrentar los riesgos de ciberseguridad. Entonces la organización establece, comunica, monitorea, ¿no es cierto? Y gobierna todos estos riesgos de ciberseguridad en entornos operacionales, ¿vale? Entonces esto ha sido un poquito la evolución, quería que lo vieran porque es el camino. De nuevo, muchas empresas en Latinoamérica, en nuestra experiencia visitando clientes por toda Latinoamérica, yo les diría que están en una fase muy temprana, o sea, están en una fase donde están buscando soluciones de protección, ya han iniciado con temas de visibilidad, pero hay mucho camino todavía por recorrer, ¿vale? Entonces, miren, aquí para que lo vean de una manera un poquito más gráfica tal vez, entonces, hoy día hay una buena segmentación. Hay lo que vemos principalmente que las empresas tienen una tecnología para poder separarnos, firewalls principalmente, para segmentar la red IT de la red OT. Entonces, una correcta segmentación. La creación también, muchas empresas están trabajando en la creación de una DMZ industrial para empezar a implementar soluciones de monitoreo, de soluciones de protección, las consolas principalmente de gestión y obviamente después ya estas empresas, algunas han, como les contaba, ¿no? Han empezado a implementar soluciones de visibilidad de brecha, ¿no? Entonces, pero el desafío es obviamente trabajar directamente en la protección de los activos, en los activos críticos y obviamente en la protección también de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, eso es otra vista para lo que veníamos hablando sobre la evolución en términos de ciberseguridad, ¿vale? Acá lo que quiero que vean es cómo lo resolvemos, o sea, cómo trabaja TX1 para ofrecer una defensa en profundidad de los entornos industriales. Entonces quiero que lo vean de una manera muy simple. Aquí tienen una arquitectura basada en el modelo de Purdue, o sea, dividida y segmentada por diferentes niveles que nos interesa proteger. Entonces lo importante obviamente es proteger la red, segmentar adecuadamente la red con equipos que son transparentes, que podemos conectar los sistemas de prevención de intrusos que han sido pensados para poder entender tráfico, protocolos en entornos operacionales, ¿vale? Entonces, una de las capacidades y características principales que tiene esta tecnología es la capacidad de segmentar. Si yo necesito que una planta o que una línea de producción esté completamente segmentada, separada de otros sitios, yo puedo crear políticas, ¿no es cierto?, para filtrar el tráfico y filtrar las comunicaciones. Puedo filtrar protocolos y además puedo aplicar estrategias y técnicas de parchado virtual, ¿okay? Estas tecnologías de prevención de intrusos permiten entender cuándo hay un intento de explotación de una vulnerabilidad, cuando hay un atacante, por ejemplo, que lanza un código malicioso para explotar una vulnerabilidad. Entonces, estas tecnologías son capaces de entenderla, analizar ese tráfico y poder accionar inmediatamente una respuesta o un bloqueo de ese tipo de ataques, ¿vale? Hoy día las tecnologías están bastante evolucionadas también, o sea, no solamente trabajan con firmas de protección para estas vulnerabilidades conocidas, sino que también ya hoy tienen la capacidad de análisis de comportamiento, ¿vale? Entonces, si alguien envía un comando hacia una máquina para realizar alguna acción sobre el sistema, ¿no es cierto? Hacer, por ejemplo, crear una tarea programada o algún movimiento lateral, por ejemplo, elevación de privilegios o lanza, ¿no es cierto?, algún comando a través del PowerShell, por ejemplo, este tipo de tecnologías es capaz de analizar, entender y enviar una alerta para decir, mira, aquí está pasando algo que es algo poco común, que puede ser anormal, puede tener un comportamiento sospechoso, entonces tienes que tomar una decisión de respuesta frente a este tipo de comportamiento. Entonces, lo que hacemos es bloqueamos amenazas conocidas y alertamos comportamientos sospechosos, ¿vale? Entonces, eso es para protección de red. De nuevo, la segmentación con estos equipos es algo que se puede hacer con mucha facilidad, ¿vale? Y lo otro, bueno, es acá, por ejemplo, lo que ven a la entrada de la red son dispositivos de inspección, ¿vale? Esto es algo sumamente práctico, muy simple de implementar. Lo que ven aquí arriba, por ejemplo, es un dispositivo USB, es una memoria USB que tiene capacidad de almacenamiento de información de manera segura para transportar información, por ejemplo, información sensible
Si yo quiero, por ejemplo, llevar una actualización, un parche o instalar una nueva aplicación en mis entornos industriales, yo puedo copiar esa información a la memoria va a escanear ese archivo en búsqueda de alguna potencial amenaza, pero además lo va a almacenar de manera protegida, ¿vale? Eso es un caso de uso. Y el otro es para hacer una inspección de seguridad a nivel de malware y a nivel de vulnerabilidades en todos esos sistemas donde no se puede instalar un agente, ¿vale? En sistemas que están en tránsito, sistemas que van a ser puestos en producción o sistemas que yo tengo en una línea de producción que tal vez nunca he instalado nada de seguridad, no tengo una visibilidad, no tengo la capacidad de entender cuál es el estado de salud de la máquina, yo puedo llevar este pendrive, conectarlo a la máquina, hacer una revisión, hacer un escaneo y poder entender cuál es el estado de salud de la máquina, ¿vale? Saber qué vulnerabilidades tiene, hacer un inventario de las aplicaciones instaladas, conocer el nivel de riesgo de la máquina y obviamente también detectar amenazas y hacer la limpieza, ¿ok? Es un anti-malware que corre directamente en el dispositivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo no necesito instalar software o no necesito instalar un agente en las máquinas en entornos operacionales, ¿vale? Eso también es un tema súper delicado. Muchas veces nos encontramos con restricciones de los fabricantes de tecnologías operativas para implementar soluciones de seguridad en los endpoints, ¿vale? O a nivel de red. Créanme que estas soluciones, como el pendrive, son muy prácticas, muy fáciles de usar y no requiere obviamente instalación de software. Lo que ven abajito es un kiosco, es una tecnología que está pensada para escanear también dispositivos de almacenamiento de datos externos. Entonces, si alguien viene desde fuera de la red y quiere conectar un pendrive, quiere conectar un disco duro, nosotros lo podemos chequear antes de que pueda conectarlo a la red. Entonces, son tecnologías que están pensadas para, obviamente, proteger de ataques que vengan a través de la cadena de suministro, ¿no? Controlar los equipos que se van a conectar a la red y también los dispositivos, ¿no es cierto?, que se quieran de alguna manera conectar en las plataformas, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos con estos sistemas de inspección. Están pensados, obviamente, para un control tal vez de entrada a cada uno de los sitios, a cada una de las plantas, ¿bien? Y finalmente, lo otro que hacemos es la protección de endpoints, ¿vale? Entonces acá tenemos una solución que es compatible con sistemas legados, o sea que podemos seguir dando vida útil muchas veces a una plataforma legada como un Windows XP. De hecho, salió hace un tiempo atrás una publicación de nuestros product managers diciendo que nuestra tecnología va a tener soporte para estas plataformas Windows XP, Windows 2000, 2003 hasta 2031. Entonces todavía hay una ventana de tiempo bastante amplia para pensar en un recambio tecnológico y podemos obviamente proteger estos sistemas con estos agentes de seguridad. Ahora, ¿qué hacen estos agentes de seguridad? O sea, además de ser un antivirus que está monitoreando en tiempo real las máquinas, es un agente muy ligero, muy liviano, es compatible con las aplicaciones de los fabricantes de las tecnologías operativas, pero además tiene una de las capacidades que yo eh, siempre lo comento, ¿no? Es muy importante en entornos industriales que es las capacidades de lockdown, ¿ok? Vale, entonces la gente tiene la capacidad de cerrar completamente los sistemas para que únicamente ejecuten las aplicaciones y los procesos para los cuales han sido diseñados. Entonces, un sistema SCADA, un HMI, por ejemplo, ¿no es cierto? O un historiador o una estación de ingeniería tienen que correr ciertas aplicaciones, están pensados para ejecutar ciertas aplicaciones. Por lo tanto, no necesitamos que alguien que se conecta a la máquina, un operador de forma local o de forma remota, me vaya a instalar algo en la máquina, vaya a modificar algo en la máquina, porque obviamente lo que se necesita es que realice una tarea específica, ¿vale? Entonces, lo que nos permite esta gente es precisamente cerrar el sistema con estas capacidades de lockdown para que únicamente ejecute lo que se necesita ahí, ¿vale? También han evolucionado bastante estos agentes, hoy tienen capacidades de análisis de comportamiento, entonces yo puedo saber, por ejemplo, qué usuarios se autentican en la máquina, qué conexiones de red tiene esa máquina, qué aplicaciones se están ejecutando y desde ahí también tomar acciones de respuesta, ¿vale? Entonces, si están pensando en un EDR para entornos industriales, esta es una tecnología que ha sido diseñada para entornos OT y que tiene esas capacidades de EDR que hoy tal vez están buscando, ¿vale? Entonces, ese es nuestro portafolio, para que lo vean, es un portafolio basado en tres soluciones o diferentes tecnologías, pero de verdad, es de nuevo, o sea, es tecnologías simples pensadas principalmente para mantener la continuidad de la operación, o sea, para brindar una seguridad muy profunda, pero también pensado en mantener la continuidad
de las operaciones, ¿vale? Entonces, de nuevo, acá está nuestro portafolio. Lo pueden ver en el sitio de TX1. De hecho, creo que les voy a mostrar para que lo vean. Vamos a ya iniciar pronto en la ronda de consultas y preguntas, pero quiero que vean también un poquito más. Les voy a mostrar una consola demo y quiero que vean también el sitio de TX1 para que puedan ver cómo en una arquitectura de red, para quienes no conocen nuestro sitio web, puedan ver dónde se posicionan estas soluciones de ciberseguridad para OT, ¿vale? Estas son las mejores prácticas de ciberseguridad. De nuevo, visibilidad, inspección periódica, control de la cadena de suministro, hardenización y protección de los activos críticos, segmentación de red, virtual patching y creación de listas de confianza para tanto los accesos a la red como también para los endpoints, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar a continuación, para que lo vean, les voy a compartir acá nuestro sitio web. Déjenme aquí, les voy a mostrar. Bueno, aquí están viendo nuestro sitio web principal. Para quienes no conocen, pueden ir acá a productos, producto portafolio. Aquí van a encontrar una arquitectura basada en el modelo Purdue y van a poder ubicar nuestra tecnología de protección en este modelo de red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos protección a nivel de endpoint, podemos ver acá, seleccionamos y vean cómo se ilumina rápidamente. Entonces, podemos acá trabajar en los niveles de supervisión y control o en los niveles de operación. Entonces, lo que hacemos es instalamos estos agentes en los sistemas operativos. Estamos hablando de un sistema HMI, una SCADA, una estación de ingeniería, un historiador que generalmente corren sobre plataformas Windows en la mayoría de los casos o plataformas Linux. Y lo que hacemos aquí es básicamente instalar un agente y luego tenemos una consola de gestión centralizada para poder tener monitoreo y visibilidad y obviamente la protección de todos estos agentes o poder desplegar las políticas de protección para cada uno de estos agentes. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Esta consola de gestión es una consola que puede vivir on-premise dentro de la red OT, puede vivir en la red IT, en un centro de operaciones de ciberseguridad, puede vivir en la nube, a pesar de que tengo clientes, pero muy pocos casos que hoy día están administrando la ciberseguridad de entornos industriales desde la nube. Son pocos los casos, pero también es posible. Pero también otra gran ventaja es que estos agentes pueden operar de manera standalone. O sea, yo no dependo de una consola de gestión para proveer protección en estos dispositivos finales. ¿Vale? Si tengo un sistema que está completamente aislado al gateway en una línea de producción y necesito protegerlo y no necesito que dependa de una consola central, simplemente el agente nos va a dar todas las políticas de seguridad que yo necesito para esa máquina, ¿vale? Entonces, esto es protección de endpoint. Luego, cuando saltamos a la protección de red, también podemos ver que aquí nuestros dispositivos de comunicación pueden llegar a un nivel más bajo, por ejemplo, nivel de control, donde yo obviamente necesito proteger sistemas de emisión crítica o necesito proteger, por ejemplo, los PLCs o los RTU o inclusive a un más alto nivel si yo necesito proteger una sala de control, ¿no es cierto?, donde yo tengo todos mis sistemas que me facilitan la operación o inclusive poder ponerlo más al perímetro para filtrar todo el tráfico y evitar ataques que puedan provenir, por ejemplo, desde otra planta o desde la red IT. Lo que buscamos con esto de nuevo es segmentar, microsegmentar, controlar el tráfico, crear listas de confianza, aplicar políticas de virtual patching para proteger los equipos de las vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacemos principalmente con los dispositivos de red, ¿vale? Y obviamente también tenemos una consola central de gestión para estos dispositivos, ¿vale? Que es lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, antes de pasar ya y dar pie a las preguntas, a la ronda de consultas y preguntas, quiero que vean esta plataforma de gestión para los dispositivos de protección a nivel de red. Entonces, lo que están viendo aquí es esta plataforma que es, bueno, es Edge One. Desde aquí yo administro mis sistemas de prevención de intrusos. Fíjense, aquí estoy manejando 11 dispositivos. Nosotros manejamos firewalls, pero también sistemas de prevención de intrusos. Y desde acá, obviamente, lo que yo tengo es principalmente la visibilidad de los assets, ¿vale? Esto es súper importante. Entonces, yo tengo con estos dispositivos no solamente protección, sino que visibilidad de los elementos que tengo conectados a la red. Todo lo que tenga una dirección IP, todo lo que tenga una dirección MAC, yo tengo visibilidad con estas tecnologías de esos dispositivos, ¿vale? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, sistemas de control industrial, controladores, de nuevo, HMI, sistemas SCADA, PLC, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, si hay una cámara de vigilancia conectada, si hay algún dispositivo IoT conectado, yo tengo la visibilidad
de esos dispositivos, ¿vale? Entonces, esto es principalmente visibilidad. Y luego acá tenemos algunos indicadores y visibilidad también del tráfico, ¿no? Cuáles son las amenazas que estamos viendo, los tipos de amenazas que estamos viendo a nivel de red, cuáles son las direcciones IP que están generando este tipo de ataques, cuáles son los protocolos OT también que estamos viendo. Podemos monitorear los comandos inclusive que se envían a través de ciertos protocolos de automatización, por ejemplo, o protocolos que son propios de entornos o subestaciones eléctricas, por ejemplo. Podemos ver qué comandos se están enviando hacia los PLC, por ejemplo, desde una estación de ingeniería. Cosas así que son importantes, obviamente, de monitorear y analizar, ¿vale? Entonces, estos son básicamente indicadores para ver cuál es el nivel de riesgo, cuáles son los principales ataques que estamos viendo, ¿no? Y en términos de protección, algo que quiero mostrarles para que vean y profundizar un poquito más, porque quiero que vean que estas son soluciones nativas de OT, tiene que ver con este filtrado de protocolos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta capacidad de mirar qué protocolos, de hecho los tenemos acá separados por diferentes verticales de industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, protocolos para temas de automatización, para salud, para energía, ¿ok? Y protocolos obviamente más generales de OT, ¿no? Entonces, lo interesante acá, por ejemplo, es que hay protocolos donde nosotros podemos tener un nivel de profundidad muy amplio, ¿no? O sea, podemos decir, podemos crear una política para decir, mira, yo voy a permitir este protocolo, pero únicamente quiero permitir comandos de lectura, ¿bien? O también, por ejemplo, puedo indicar ciertos criterios o códigos de función que yo quiero permitir, ¿vale? Entonces, fíjense, lo que quiero mostrar con esto es el nivel de profundidad o granularidad con el cual nosotros podemos filtrar los protocolos de OT. Algo que tal vez un sistema de prevención de intrusos de IT no va a tener esta capacidad, ¿no? Entonces, esto es para filtrado de tráfico. Y ya lo último, para terminar con esto, tiene que ver con las reglas de Virtual Patch, ¿no? La protección de vulnerabilidades, tal vez vulnerabilidades más conocidas del mundo IT. Sabemos que tenemos obviamente tecnologías operativas con plataformas Windows, Windows legadas y necesitamos proteger, por ejemplo, de amenazas o vulnerabilidades tan críticas como esta del MS-17, por ejemplo, que probablemente muchas organizaciones lo tengan hoy. Con esta tecnología podemos proteger eso. ¿Vale? Pero también podemos proteger vulnerabilidades que tienen los sistemas de control industrial. Entonces, por ejemplo, aquí ven vulnerabilidades que afectan a fabricantes como Siemens, o van a encontrar ABB, o Rockwell, Schneider, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero que puedan ver, ¿no? El tipo, la calidad de las reglas que nosotros manejamos de protección de vulnerabilidades, más el filtrado que podemos hacer a nivel de protocolo, capacidades de antivirus a nivel de red, con este tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, dejamos espacio para las preguntas. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a volver de nuevo. No sé si están por ahí todavía mis colegas. Alejandra, no sé si quieras por ahí también comentar algo, si tenemos consultas aquí. Sí, claro que sí, Víctor. Entonces, tenemos Boris. tres preguntas Sí, aquí en nuestro cajoncito de preguntas y respuestas. Voy a leer la primera y Mitchell o Boris me dicen cuál de los dos la quiere responder o si la ok, quieren responder entre los dos. La primera pregunta súper. que tenemos es, ¿cómo se pueden gestionar los riesgos de ciberseguridad en sistemas SCADA e ICS? Ok, bien. O sea, mira, voy a tratar de complementar esa pregunta porque tengo clientes que, por ejemplo, buscan una protección y para resolver el tema de vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, hay sistemas SCADA que están corriendo sobre plataformas muy legadas, muy antiguas, y lo que se quiere es tener una solución que te permita a nivel de red poder proteger esas vulnerabilidades. Entonces, evitar que alguien realice un ataque o que intente explotar una de esas vulnerabilidades. Entonces, se puede mitigar los riesgos de esas vulnerabilidades a través de una técnica de virtual patching o filtrado de protocolo, como lo vimos ahora. Pero también hay clientes que necesitan mitigar los riesgos con una solución basada en el endpoint, o sea, un agente de seguridad que haga el lockdown del sistema, ¿no? Que controle los cambios, las modificaciones que se hagan al sistema, que me permitan monitorear los usuarios que se conectan a la máquina, ¿no es cierto? Controlar esas conexiones de red también, pero por encima de todo poder tener esas capacidades de lockdown, ¿vale? Además del anti-malware o el antivirus, esas capacidades de lockdown que me van a permitir tener un mayor nivel de control
o de control de riesgo sobre las amenazas o las vulnerabilidades que puedan afectar a esos sistemas, ¿vale? Entonces, nuestras tecnologías se complementan. De todo lo que vimos hoy, a nivel de endpoint, a nivel de inspección, a nivel de red, son tecnologías que se complementan, son parte de una estrategia, ¿no? Uno debería pensar en un roadmap de seguridad para ir implementando cada una de estas tecnologías, ¿vale? Listo, Boris, muchas gracias. Mientras leo las otras preguntas, voy a compartir en este momento nuestra encuesta para que nuestros asistentes, mientras Boris y Mitch responden las preguntas, puedan ir diligenciando nuestra encuesta y entren a participar por una Amazon Alexa de quinta generación. ¿Listo? Ok, Entonces, por súper. favor, me avisan si ya ven la encuesta ¿Podemos, en pantalla. podemos participar nosotros con Mitchell también o no? Es para asistentes únicamente. Ah, bueno, está bien. Complementando lo que dijo Le- Boris referente al tema de la estrategia para redes escadas y ICS, básicamente también podríamos decir que esto depende de la estrategia que queremos tomar como organización, ¿no? Entonces, justamente parte de ello viene con el tema de la segmentación de las redes, el principio de menor privilegiado, es decir, limitar los permisos de usuarios y sistemas existan estrictamente a lo que es necesario como tal, para la función que va a desempeñar la parte de actualización y parches, y justamente es la solución que nosotros estamos mencionando hoy en día en esta presentación. La parte de autenticación, la monitorización continua y el tener esa visibilidad específica de las redes es algo bastante importante. La parte de la comunicación y los protocolos seguros, realmente pues tener pues el cifrado de cómo sea posible para poder evitar que estos protocolos sean vulnerables. El tema de la respuesta a incidentes es parte también de esto, porque finalmente el desarrollar estos planes para estos entornos industriales que hoy en día son bastante vulnerables, considerando el alto impacto en la producción que se puede dar no solamente en el entorno de producción, sino en la parte de entorno físico, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense que se apague la luz en todo un país de manera completa, pues esto representa un riesgo grande, ¿no? Y para eso es importante tener esta parte de respuesta a incidente, realizar pruebas constantes a nivel de evaluaciones de seguridad y obviamente la seguridad física, implementando los controles que tienen que ver necesario a nivel de las instalaciones y componentes críticos, básicamente, ¿no? Vale, listo. Tenemos otra pregunta, la voy a leer en este momento y es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones al proteger sus entornos OT? Ok, sí, estaba justo leyendo la pregunta ahí de Carolina y me encanta esa pregunta porque, bueno, da para hablar muchísimo, pero yo te diría que tal vez de los principales errores es querer adoptar tecnologías de ciberseguridad de IT en entornos OT. Eso es uno de los principales errores que nosotros hemos visto. Entonces, yo les diría, eviten dar tropiezos con querer implementar, por ejemplo, tecnologías de EDR modernas de IT en entornos OT, porque tal vez lo van a poder implementar en plataformas Windows modernas, sin muchas complicaciones, pero cuando ustedes tengan que dar permisos a las máquinas para conectarse a una consola as a service en la nube, o cuando quieran proteger los sistemas que están en una línea de producción completamente aislada, o cuando quieran proteger sistemas que son muy antiguos, que son legados, se van a dar tropiezos con esta tecnología. ¿Por qué? Porque primero no son compatibles, ¿vale? No se van a poder instalar. Segundo, van a tener que tal vez en algunos otros sistemas más modernos instalar parches, van a tener que instalar librerías, van a tener que reiniciar las máquinas y eso en entornos operacionales es muy delicado. Entonces, se van a encontrar con muchas complejidades. Entonces, yo te diría que tal vez eso es uno de los errores más comunes, querer implementar tecnologías que han sido pensadas para IT en entornos OT. Por eso es importante que conozcan estas soluciones que han sido diseñadas y pensadas para entornos industriales, ¿vale? Entonces eso también es uno de los errores muy comunes, ¿vale? Ahí no Listo. sé, Michelle, si quieras complementar algo, tal vez alguna otra cosita por ahí. No, creo que ahí está totalmente perfecto, así como lo mencionas, definitivamente, ¿no? Listo. Tenemos otra pregunta. Mientras tanto, recordarle de nuevo a nuestros asistentes que pueden ir escaneando este QR que están viendo en pantalla para participar en el sorteo de una Amazon Alexa y dejarnos sus preguntas aquí en el cajón de preguntas y respuestas. La tercera pregunta dice,
¿Qué estrategias recomiendan para segmentar redes OT y minimizar el impacto de un ataque? Ok, vamos, súper. Michelle, quisiera comentar. Bueno, acá realmente primero es la parte de la arquitectura de defensa a profundidad, ¿no? Porque finalmente debemos implementar el modelo de zonificación, obviamente basado en las normativas, ¿no? Que en este caso, pues, que tiene que ver con las capas de protección. La parte de diseños, que obviamente vamos a dividir en actividades o redes o cédulas, como si son funcionales, conectadas a los puntos de control, básicamente. La parte de las DMZs, la parte de microsegmentación como tal, aislado específicamente, y sobre esto ya ver la parte de controles de flujo de tráfico y la parte de segmentación asociada al tema de los protocolos y la gestión de accesos y sobre todo el tema de monitorización de zonas, ¿no? Y ya yendo al tema de la arquitectura, pues ver una arquitectura de manera resiliente básicamente, ¿no? Con redundancia y capacidad de funcionamiento autónomo, ¿no? Mm. Sí, yo le diría que es importante implementar soluciones que son transparentes para poder segmentar y microsegmentar la red, ¿vale? Porque en entornos industriales es muy difícil hacer un cambio de la configuración que tienen los equipos, o sea, cambiar la dirección IP, crear una subred o hacer un cambio a nivel de configuración es muy complejo. Y eso es porque muchas veces los equipos propios de los fabricantes ya vienen con una configuración preestablecida. Entonces, la mejor estrategia, yo les diría, es implementar soluciones que funcionan de manera transparente, o sea, que son prácticamente equipos que funcionan en capa 2, o sea, es un switch. Imagínense, conectar un switch que básicamente está leyendo el tráfico, pero que yo desde ahí puedo crear políticas de seguridad para permitir cierto flujo de tráfico, controlar las comunicaciones origen, destino, puertos, protocolos, y además tener esa capacidad de anti-malware y virtual patching. Por eso, de nuevo, o sea, pensar en soluciones nativas de OT nos va a ayudar muchísimo en una estrategia si queremos segmentar, porque si no, vamos a tener que implementar otras tecnologías que nos van a dar muchos dolores de cabeza porque hay que reconfigurar o rediseñar la red. Entonces, cuando trabajamos con estas soluciones como IPS, por ejemplo, nada de eso hay que hacer, ¿vale? Simplemente conectar, dejar en aprendizaje, ver qué es lo que está pasando a través de la red y desde ahí tomar políticas o acciones para poder segmentar, ¿vale? Entonces es muy práctico y muy simple a la hora de implementar, ¿vale? Vale. Tenemos una última pregunta. Yo creo que por tiempo no nos da para más. Y dice lo siguiente. ¿Cuáles son los indicadores clave para medir la madurez de la seguridad OT en una organización? Buena pregunta. Buena pregunta. Generalmente las empresas para poder medir el nivel de madurez realizan auditorías sobre los controles que ya están definidos. Entonces, muchas empresas buscan, por ejemplo, alinearse a un estándar como el 62443 o buscan alinearse, por ejemplo, al framework de NIST. Entonces, lo importante es, una vez que tú ya tienes definido cuáles son tus controles, poder realizar un assessment, poder realizar una auditoría, saber, ¿no? Qué controles ya tienes definidos, pero también qué controles tú estás monitoreando, ¿no es cierto? Estás cumpliendo de una manera tal vez más, de una manera más eficiente, ¿no? O sea, poder saber que ya tienes algo definido, que está establecido y que tiene mejora continua y lo estás monitoreando de una manera recurrente. Entonces, esa es una manera muy, muy práctica de poder medir cuál es el nivel de madurez, ¿no? Saber dónde estoy, un assessment te va a permitir saber dónde estoy, pero también después te va a permitir saber qué es lo que necesito implementar, ¿vale? Entonces, qué controles estoy cubriendo y cómo está la industria, tal vez poder compararme, ¿no? Con otras industrias basado obviamente en un estándar como el 62443, ¿no? Lograr el cumplimiento obviamente de todos esos controles a veces no es tan fácil en corto plazo, pero obviamente eso es un buen parámetro de medición, ¿vale? Muchas gracias a todos igualmente por habernos acompañado en este espacio. De nuevo, esperamos que haya sido un espacio de mucho enriquecimiento para sus negocios, para ustedes como profesionales de ciberseguridad. Y pues nada, agradecerle mucho a Boris por el espacio, a Mitchell y por pues brindarnos todo este conocimiento y a nuestros asistentes. Esperamos tenerlos de nuevo en nuestras iniciativas de webinars que este año vamos a tener bastantes. Entonces, de nada, nada más, muchísimas gracias por acompañarnos y Marlon, nos estaremos comunicando contigo para hacerte llegar tu premio. Muchas gracias, eso es todo, Buenísimo. hasta luego. Muchas gracias Besos, a todos. abrazos. Muchas gracias a Chao, todos. chao. Gracias por acudir. Igualmente, Abrazo a todos. gracias. Gracias.